Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en exclusivo de nuestro canal de YouTube, donde trataremos de explicar la nueva competición denominada Primera RFEF, donde jugará el Barça B del recién llegado Sergi Barjuan. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Bueno, para tratar de dar forma a esta nueva categoría que se ha generado en el fútbol español, ¿quién mejor que Roger Rodríguez, gran conocedor del Barça B y del fútbol base en general? ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muy bien, David, ¿qué tal? Muy contento de estar otra vez por aquí y deseando ya que empiece el fútbol de equipos. Nada, Roger, quería comentarte. Cuéntanos un poco a tu manera qué crees y cómo crees que se está organizando un poquito este fútbol español, que sí que podemos decir que tenía un formato, digamos, quizá poco sostenible y se ha tenido que abocar a hacer una reestructuración para generar un poquito más de riqueza y que hayan equipos menores que puedan sobrevivir. Exacto. Yo creo que lo que se ha pretendido desde la federación al final es profesionalizar un poquito todo lo que venía por debajo de la segunda A, hacer grupos mucho más reducidos de equipos con tal de que estos puedan ser un poquito más profesionales. Esto ya iremos viendo cómo funciona, iremos viendo las ayudas que tienen, todo, pero al final la idea clave es eso, es filtrar hacia arriba y hacer los grupos más reducidos para que todo sea de más calidad. Vale, Roger, antiguamente, que lleva muchos años existiendo, teníamos la primera división. Sí que es verdad que a veces ha ido aumentando, disminuyendo equipos, segunda división. Luego teníamos la segunda división B, que se dividía en 4 grupos un poco por territorio. Y luego la tercera división, que ahí había un batiburrillo de grupos, muchísimos grupos, y eso ya podemos decir que segunda B no era profesional o semiprofesional, podemos decir, tercera división evidentemente no. Y ahora se ha intentado generar una competición, digamos, entre la segunda división y la segunda B antigua, para posiblemente reducir equipos y conseguir que sí, que esa tercera categoría del fútbol español sí que consiga ser profesional, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esta división, Roger? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Barça B? Pues a ver, explicamos. El Barça de este año va a competir en Primera RCF, que esto sería, pues como bien ha dicho David, el paso intermedio entre la segunda B y la segunda A. Por decirlo así de manera un poquito más coloquial, lo que han hecho ha sido dividir la segunda B en 2, la que será más buena será la primera RFF con 20 equipos en cada grupo, habrá 2 grupos de 20 equipos, con muchos filiales y muchos equipos que vais a conocer, que vienen de segunda división, algunos que han pasado por primera, históricos, en general equipos potentes de lo que viene siendo España. Y sin embargo, la segunda RFF, pues se han quedado la mayoría de equipitos que solían estar en segunda B, pero en esa parte baja que no tenían tanto presupuesto para viajes, con instalaciones menos profesionales, con problemas presupuestarios para poder realizar viajes, etc, etc. Al final, como digo, viene a ser una división de la segunda B y el Barça B se ha quedado en la parte buena de esa segunda B, que no sé qué opinas tú, Iván, pero creo que es un muy buen sitio para un filial como el Blaugrana. Sí, a mí me da la impresión de que esa categoría puede ser la más idónea yo creo que para cualquier filial, pero sobre todo para el Barça. Porque creo que cuando subes a segunda división, un poco lo que es el objetivo final del filial se prostituye un poco en pos de que es verdad que la entidad recibe un sustento económico que no deja de ser goloso e intentan mantenerlo un poco obviando el objetivo principal. Creo que esta primera RFF sí que mantiene la competitividad que necesita un filial como el Barça, pero te aleja de hacer cosas que realmente en clave futuro pueden ir en contra tuya. Lo hemos visto, por ejemplo, en aquel equipo de Gerard López que descendió, que quizá no era el equipo más idóneo para el objetivo final que tenía. Además,
tú mismo me lo comentabas, el Barça B ha quedado encuadrado en el grupo 2 de la primera RFF, que es un grupo un poco duro, ¿no? Roger, ¿cómo lo ves? Creo que la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es bastante grande, al menos así a primera vista. Luego está claro que esto es fútbol y que todo puede pasar. Pero, ostras, ya para empezar, de los 4 descendidos de segunda división, 3 están en el grupo 2. Y luego podemos ver equipos como el UCAM Murcia, que ha sido finalista en el playoff, podemos ver al Barça B, podemos ver al Castilla, Alcoyano, que no cal que os hablemos del Alcoyano, el Andorra de Piqué, San Fernando del gran Nacho Castro, que algunos lo conoceréis, Nàstic de Tarragona. Si es que, como bien os digo, el grupo 2, excepto quizá algún equipito de Andalucía, es un grupo tremendamente duro, con equipos históricos como el Albacete, que es que yo cuando era pequeñito estaban en primera división estos clubs. Y ostras, verlos ahí pues te cambia mucho que no ir con todos los respetos al campo del Chátiva o al campo de la Geneta, que este año mismo estaban también en la misma categoría. Que yo creo que cambia muchísimo, sobre todo para un club como el Barça B. Y Roger, ¿cómo queda el tema de ascenso, por ejemplo? Porque al final el Barça B, sí, nosotros podemos pensar que esta es la categoría idónea, pero intentará luchar por ascender, a pesar de que haya habido bastantes cambios este verano, sobre todo con la destitución de García Pimienta, pero me imagino que la idea será ir a por todas. ¿Y cómo queda eso? ¿Qué tendría que hacer el Barça B para ascender? Haciendo un inciso, me lo has quitado de la lengua, justo a Pini, y como bien dices, el Barça B va a ir con el objetivo de estar lo más arriba, porque una cosa es formar y otra dejar de competir. Como bien decía Pimi, hay que formar compitiendo. Entonces, el objetivo del Barça B va a ser competir lo mejor posible y estar lo más arriba posible. Luego, ya veremos. Hay que formar jugadores, pero formar compitiendo. Tema ascenso. Hay 2 grupos de 20, sube el campeón de cada grupo. Así, punto. ¿Vale? Suben 2 equipos, uno de cada grupo, y luego del segundo al quinto de cada grupo, es decir, habrán 4 equipos de cada grupo, se enfrentarán entre ellos a cada perro, como hemos visto estos años, segundo contra quinto, tercero contra cuarto, y acabarán ascendiendo también los 2 equipos que lleguen a esa final. Muy simple, suben 4 equipos, son los 2 campeones de cada grupo y luego los 2 finalistas de este playoff que se hará entre los 4 primeros del segundo al quinto de cada grupo. Correcto, es decir, que el ascenso va a estar muy peleado porque al final solo son 2, bueno, nuestro grupo sería un equipo solo directo que sube y luego un playoff que ya sabemos lo que es, que ya hemos sufrido 2, nuestro filial, y que no se pudo dar y en mi opinión aquí hay bastante nivel y va a ser complicado. Y luego la otra parte, teniendo un grupo tan complejo, los descensos, que si recordemos bien, descienden los 5 últimos de cada grupo. Y pinta feo ya no para el Barça B, sino para cualquier club, porque bajar a segunda RFF sí que podría ser algo ya un poquito más grave. Como decimos, el embudo va hacia arriba, entonces cada categoría cuesta más ascender. Y ostras, que hayan 5 descensos en un grupo de 20 tan complicado, porque yo quiero recalcar otra vez eso, que antes tenías 16 equipos, 18, pero 5, 6, 7, 8 eran mucho menos profesionales. Ahora no te vas a encontrar eso. Ahora, cualquier partido que hayamos podido ver de playoff en el del Barça de estos 2 años, son los equipos a los que te vas a enfrentar. Ibizas, UCAMs Murcias, Albacetes, Nàstic de Tarragona, pero como digo, olvidaros de ir a según qué campos de césped artificial, muy pequeñitos, con jugadores semiprofesionales, no. Va a ser cada partido a vida o muerte, esperemos que se puedan jugar las 2 vueltas para que todo sea justo y realmente todo el mundo tenga una capacidad de reacción, pero va a estar muy complicado también no estar peleando por el descenso y que bajen 5, ojo, Es duro, sí. Recordemos que la segunda RFF sí que es más similar quizá a la segunda B que conocíamos antes, que son 5 grupos, y es lo que tú dices, se acerca bastante más a lo no profesional, entras en una categoría un poco compleja. Luego la tercera RFF podemos decir que sería similar a la tercera división, porque cada autonomía tiene un grupo, a excepción de Andalucía que tiene 2, y en esos 2 grupos se incluye a Ceuta y a Melilla, uno en cada grupo. Es decir, que caer a segunda RFF sería doloroso, en mi opinión, porque ahora estás más cercano, como así decirlo, por nivel a segunda división.
y lo otro te acerca más, entre comillas, a tercera división. Es un palo bastante gordo ese supuesto descenso que esperemos que no se diera. Como tú bien comentabas, en el propio documento oficial de la federación hablan del tema del COVID. En principio, si no se juega... si se juega menos del 50% de la competición y se tiene que anular, esperemos que no, y que el tema del COVID por fin nos deje respirar un poquito, se anularía la competición y si se juega más del 50%, se quedaría en función de esa clasificación, ¿vale? También hacen anexos del mínimo de jugadores, de fichas, si tienes entre 5 y 7 jugadores sin COVID y puedes reforzar con juvenil y tal, pues sí que podrías jugar, bueno, una serie de detalles que sí que los tiempos hacen que se tengan que reajustar. También tengo que decirte que en el documento se habla mucho de iluminación, de lo que tú decías de césped, todo está muy en referencia a hacer una categoría más similar a segunda división. Y eso supongo que lo iremos viendo y posiblemente aumente los derechos de televisión al ser un poquito más atractiva y eso puede hacer que estemos más cerca de una categoría más similar a una segunda división en esta tercera categoría del fútbol español. Más cositas, Roger, ¿qué más nos queda a comentar? Bueno, el límite de jóvenes, que es como tú ya me explicabas, si tenemos entre 23 y 24 fichas, nunca puede estar compuesta por más de 17 o 18 futbolistas mayores de 23 años. Para nosotros eso no sería un inconveniente, al revés. Hay clave de ser filial. Y ya, con pedradas personales, quería comentarte. A mí esta categoría me da la impresión de que podría ser una buena categoría para limitar el tema de los filiales. Es decir, no me parece bien que se compita como en Inglaterra. La liga de filiales a mí no me acaba de convencer. No por atractiva, que sí que entiendo que pueda ser atractiva, porque, bueno, se pueden ver partidos interesantes y puedes ver el fútbol base de otros equipos rivales de tu competición. Pero creo que a nivel formativo los chicos no llegan igual que haciendo el proceso que se hace en España. Hay que ver Inglaterra, que suele costarles un poquito en este sentido. Y luego que se tira mucho de cesiones y eso al Barça no le suele funcionar muy bien por la propia idiosincrasia del club y de la cantera. Pero sí que creo que, por ejemplo, en Alemania limitan el ascenso de los filiales en categorías profesionales. Es decir, si la categoría es profesional, deja de haber equipos filiales. A mi gusto, esta primera RFF debería ser el techo de los filiales. Y en segunda división, para mi manera de verlo, no debería subir un filial, que sí que compita la temporada regular, pero a partir de ahí darles chance, pues por ejemplo en nuestro grupo está el Andorra, el Castellón, el Sabadell, equipos que sí que les va la vida en ellos estar en segunda división y creo que nosotros, nuestro acometido, sí que lo podemos abordar en la primera RFF actual. Sí que entiendo que en segunda B a veces podías no llegar a ello, pero creo que el salto entre una y otra era muy grande para un filial. Creo que esto es ideal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un poco entrar en un terreno algo pantanoso, sobre todo el tema de liga de filiales. Yo tampoco estoy de acuerdo en ello. Al final lo que ocurre en este tipo de ligas es que el primer equipo no confía en los jugadores que juegan ahí porque solo compiten contra chavales. Entonces es como un poco el pez que se muerde la cola y ahí termina jugando gente muy joven porque los que tú crees que puedan llegar ya los metes en cesiones, etcétera, etcétera. Yo creo que para un filial como el del Barça, el del Madrid, me parece que tenemos 4 o 5 en nuestro propio grupo. Creo que también está el del Betis y no sé si incluso el del Sevilla, si no me equivoco. Tenemos 4 filiales, es decir, van a sufrir. Pero sí que yo creo que es la mejor categoría en la que pueden estar. En segunda B o en la antigua segunda B se encontrarán con campos de césped artificial, campos con dimensiones muy reducidas. El tipo de fútbol que se practicaba en esas competiciones había de todo, evidentemente. Pero mayoritariamente es un fútbol que a lo mejor no beneficiaba tanto e incluso el nivel de estos equipos era superior. El nivel del Barça B, el nivel de Castilla, que a lo mejor no ganaban por otras cuestiones, pero no por nivel futbolístico. Yo no veo tan malo tampoco que equipos como el Castilla o el Barça B pudieran estar en segunda A, si no fuera porque sus dirigentes realmente se les nubla la cabeza y cuando llegas a esas categorías dejas de confiar en el talento de tus chicos, que son los que te han llevado ahí. La otra vertiente que tú comentas, a mí tampoco me quiero mojar, pero lo veo bien. El hecho de que no puedan ascender a segunda división A,
creo que con esta nueva primera RFF ya vamos a dejar de ver tantos ascensos o playoffs de estos filiales, porque como bien os digo, no es lo mismo jugar contra el Badalona o el Cornellá o el Llagostera, con todos los respetos del mundo, que jugar contra el Castilla, el Andorra y... me lo invento. No sé, dime otro, el Sabadell, que viene de segunda división A. Son campos diferentes, son jugadores mucho mejores, más preparados tanto mentalmente como físicamente, mejores cuerpos técnicos. Es que les va a costar mucho más llegar ahí. Yo creo que el filtro ya va a ser mucho más grande y lo van a tener mucho más complicado. Que no puedan entrar por norma, no lo sé, no, tampoco lo vería mal. Al final esta categoría es una categoría óptima para chavales de entre 18 y 23 años que puedan formarse y el que tenga que dar el paso lo dará y el que no, no. Pero no creo que sea un limitante el hecho de estar en Segunda B Pro. Quizás una opinión un poco impopular, siendo este un canal del Barça. Nada, la gente que bueno, no deja de ser interesante esto, hasta dónde tiene que llegar un filial, liga de filiales, todo esto, que nos dejen, si no en comentarios, un poco cada uno la pedrada personal que tenga. A lo mejor hay gente que sí que le interesa una liga de filiales por X motivo, o sí que quiere que el Barça pueda ascender a lo máximo, o simplemente, o al revés, o que no puedan subir de segunda RFF y le den oportunidad a muchos equipos que estarán ahí pobres luchando por sobrevivir, ya no por ascender. Nada, Roger, creo que no nos dejábamos nada para situar la categoría, para situar dónde estará este Barça B de Sergi Barjuan. Espero las próximas semanas ir engañándote para ver un poquito el filial cómo va funcionando y para tocar algún nombre específico, que seguro que sale durante la temporada algún nombre muy atractivo y podemos estar aquí un cuartito de hora, 20 minutos analizando a algún jugador o algún partido del filial. Sin problema, ya sabes que lo que sé hablar de la pelotita y sobre todo de gente joven que sube desde abajo y pueda ser más desconocida, me encanta. Y ahí estaremos. Muy bien, Roger, muchas gracias. A ti, David, un abrazo. Dale.